Materia internacional, China responde al gobierno de Donald Trump y eleva los aranceles desde este sábado 12 de abril. La ONU advierte por las consecuencias que tendrá esta guerra económica. La ONU afirma que el impacto de los aranceles dispuestos por Donald Trump en los países en desarrollo podría ser catastrófico. Si esta escalada entre Estados Unidos y China continúa, resultará en una reducción del 80% en el comercio entre ambos países y el efecto dominó de eso en todos los ámbitos puede llegar a ser una catástrofe, afirmó el responsable del centro dependiente de la ONU. En tanto, el Ministerio de Finanzas de China respondió a Estados Unidos y eleva sus aranceles al 125% a productos estadounidenses a partir de este sábado. Eleva así los gravámenes desde el 84% anunciado hace algunos días. Es la respuesta de China a la decisión de Trump de elevar las tarifas a los productos de esta nación hasta el 145%. Si Washington insiste en infligir daños sustanciales a los intereses chinos, esta responderá con firmeza y lo acompañará hasta el final, señala el texto oficial. Pese a la dureza del tono, Pekín dijo que los aranceles ya han dejado sin mercado real a productos de Estados Unidos en China, por lo que cualquier aumento adicional carecerá de sentido económico, será irrelevante y acabará convertido en una burla en la historia de la economía mundial. A todo esto, la Unión Europea anunció, recordemos el pasado jueves, que suspenderá por 90 días las contramedidas en preparación a los aranceles estadounidenses para dar una oportunidad a las negociaciones. Y para ampliar esta información vinculada a medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump, medidas arancelarias específicamente, es momento de contactar con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Rosario. Buen mediodía, Lucía. Hola, ¿Cómo les va? Claudio. Muy bien, Claudio, y para arrancar este análisis queremos preguntarte cuáles fueron los acontecimientos más reveladores en el marco de lo que fue esta guerra comercial que se ha generado entre Estados Unidos y también China. Bueno, creo, Rosario, que fue muy revelador, por ejemplo, el discurso de Donald Trump frente al Comité Político Republicano, donde recurrió a vulgaridades muy fuertes, cosas que resultan chocantes hasta en los poemas de Bukowski, ¿no? Que siempre recurría a la vulgaridad para expresarse. Es preocupante que un presidente de los Estados Unidos tenga un vocabulario donde la grosería es la munición, y más preocupante aún es que se haya referido en esos términos vulgares a los países que reaccionaron sensatamente a sus medidas arancelarias, aquellos que no declararon la guerra de inmediato, sino que propusieron negociar. A esos gobiernos, los que trataron de actuar con calma, con mesura, y no declarando guerras comerciales, Trump dijo que le besaban el trasero y que le suplicaban. O sea, los trató de una manera ofensiva y humillante, a quienes debió tratar absolutamente desde las antípodas, o sea, debió rescatar y valorar esa actitud. No, lo que él hizo es humillarlo. Para mí eso es revelador. Primero porque, bueno, también revela algo de la calidad humana de Trump, que se ve que no cotiza mucho, pero por otro lado, es negligente. Es estratégicamente negligente. Y con el país con el que sí necesita chocar o se plantea el fundamental de los choques, no encontró ninguna fisura, al contrario, encontró un contragolpe fuertísimo, con mensajes mucho más calmados, ponderados, con mensajes mucho mejor calibrados y de gran profundidad. A China la gobierna una autocracia absolutamente autoritaria. Fue un régimen totalitario y brutal en los tiempos de Mao Zedong. Derivó en un
sistema más colectivo, el poder fue al Politburó y dejó de estar en manos de una sola persona. Cuando llegó al poder Deng Xiaoping e inició el proceso de reformas, en esa medida hubo presidentes como Hu Jintao, como Jiang Zemin. Todos esos presidentes fueron un poder contenido y había que buscar consensos, había fórmulas de equilibrios. Con Xi Jinping todo se alteró, todo se dio vuelta. Ahora vuelve a ser el poder hiperconcentrado y sin demasiados controles y equilibrios en las manos de una sola persona. Por eso esto es una pulseada entre un autócrata, Xi Jinping, y lo que yo llamaría un egócrata, ¿no? El Kratos, el poder, está puesto en el ego, que es desmesurado, de Donald Trump, y desde ese ego se expresa, mostrando que muchas veces avanza mirando el espejo retrovisor, y cuando se avanza mirando el espejo retrovisor, lo que pasa es que chocó varias veces en estos días, dijo que en modo alguno iba a retroceder con sus aranceles universales, y el miércoles estaba dando marcha atrás en eso. Creo que es muy revelador de la falta de cálculo y la falta de autocrítica, porque además a cada contramarcha la justificó como si fuera parte de un plan, casi como el Chapulín Colorado, que después de cada porrazo decía estaba todo fríamente calculado. Bien, y precisamente, Claudio, en referencia a esta contramarcha, Trump ha explicado que no se ha alejado de su línea de comercio exterior. ¿Esto es así? Yo creo que no, Lucía, creo que a la vista está que tenía una certeza, y esa certeza era demasiado frágil. Nunca lo va a admitir, nunca lo admitió antes, pero la verdad es que hay un largo historial de errores de cálculos de Donald Trump. En el primer gobierno llegó prometiendo que en un tiempo limitado, en el primer tramo de ese primer gobierno, iba a construir un muro a lo largo de la frontera con México que fuera desde el Atlántico hasta el Pacífico. Ni el 10% de esa promesa pudo cumplir. Sin haber prometido nada al respecto, Obama hizo mucho más muro que el que pudo hacer Trump, que había hecho campaña haciendo centro en el muro sobre la frontera de México. ¿Hay otros ejemplos? Muchísimos. Dijo que le bastaría reunirse con Kim Jong-un para hacerlo entrar en razones y hacer bajar los picos de tensiones que constantemente generaba el líder norcoreano. Se reunió 2 veces y no logró absolutamente nada, lo había calculado mal. Lo único que hizo fue darle escenario internacional a un dictador como Kim Jong-un. Dijo que llegar al poder en un día o 2 iba a poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Después bajó un poquito la expectativa, dijo que iba a lograr una tregua total en un solo día de su gobierno. Bueno, ahí está la guerra todavía en marcha. Son muchísimos los ejemplos que muestran que Trump presume de una capacidad de cálculo que evidentemente no tiene, y en esto había anunciado que le torcería el brazo a China en tiempo récord, y lo que se está viendo es todo lo contrario. Bien, Claudio, te agradecemos este análisis para brindarnos un panorama más amplio respecto de esta postura que ha tomado Trump con China en particular. Buen fin de semana, que pasen muy bien. Abrazo grande, Rosario, abrazo, Lucía, buen fin de semana para todos.